Hermanos, muy buenos días. Qué lindo verles otra vez en la casa de Dios esta mañana para ese tiempo de alabar al Señor y escuchar su palabra. Gracias por los que oraron por un servidor durante el viaje a Europa. Fueron semanas de mucho trabajo, pero me alegro mucho estar aquí con ustedes otra vez. Y este domingo, en mi iglesia en Inglaterra, la que envió la obra, están celebrando su aniversario. ¿Cuántos años estarán celebrando? 177 años de iglesia. Un poco difícil pensar una iglesia tan antigua, ¿no es cierto? Y obviamente en 177 años la sociedad ha cambiado totalmente. Inglaterra ya no es el país que era antes. Y cada vez que he viajado a Inglaterra ha sido para ver los cambios avanzando. Y una conversación con un pastor en Gales hace 3 semanas sintetiza los cambios que están experimentando en Inglaterra. El pastor de una iglesia en la ciudad de Newport, en Gales, me dijo lo siguiente. Él, como pastor, él trabaja con un colegio de primaria que queda cerca de la iglesia, pero él me comentó de que tiene que tener mucho cuidado cómo habla del Evangelio. Por 2 razones que él mencionó. Él dijo, en ese colegio de primario hay 53 idiomas madres. Si captamos eso. Es decir, hay inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, que siguen hablando su idioma. No un idioma o 2 idiomas, sino un total de 53 diferentes idiomas que todavía hablan en sus hogares, en un colegio de primaria en Gales. Eso testifica al enorme cambio sociológico en Inglaterra. La Inglaterra antigua que yo conocí ya no existe. Es una sociedad multicultural y la iglesia tiene que lidiar con esa realidad. Y el pastor me dio un segundo detalle. Él me dijo que en ese colegio de primaria 50% de los niños son musulmanes. ¿Ya? Piensa en eso. 50% de los niños son musulmanes. ¿Qué pasó con ese país cristiano? Bueno, ya no existe. Es otra realidad muy diferente. Y el pastor tiene que hablar con mucho cuidado porque no puede predicar así libremente el Evangelio en ese contexto multicultural, predominantemente islámico ahora. Pero me comentó algo que me conmovió mucho. Él me dijo que en julio él fue a la premiación del colegio. Estaban premiando a algunos de los chicos que más habían destacado ese año. Y un premio, el premio de alumno estrella, fue otorgado a un niño de Nigeria de 9 años que estudia en ese colegio. ¿Ya? Un niño de Nigeria, 9 años. Así que le presentan el premio y la persona que estaba liderando la ceremonia se le ocurrió dar el micrófono al niño haciéndole esta pregunta. Hijito, ¿sabes por qué te estamos premiando? Y le dan el micrófono. Y el niño de 9 años dice lo siguiente. La verdad es que no entiendo por qué me están premiando. Porque no siento que he hecho nada fuera de lo normal. Simplemente trato de seguir las enseñanzas del Señor Jesús. Y aprovecho este momento, dijo él. Aprovecho este momento para invitarles a todos a entregar su vida al Señor Jesús. 9 años. Nigeriano. En Gales, haciendo lo que el pastor no puede hacer, predicar el Evangelio de Cristo. Y eso, hermanos, es la realidad ahora de Inglaterra. Y les pido que oren mucho por ese país porque la iglesia enfrenta enormes desafíos. Así que vamos a orar ahora, pedir a Dios que Él nos hable a nosotros, que esta mañana podamos escuchar su palabra, que sea de provecho para nosotros. Oremos. Padre, gracias por estar aquí.
con la Biblia abierta, Señor, para meditar un rato en lo que el apóstol Pablo nos enseña. Danos corazones y mentes atentos a escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y hermanos, para invitarles a seguir la predicación esta mañana, quiero empezar con una pregunta. Les invito a todos a pensar si Dios te podría dar un deseo. ¿Qué le pedirías a Dios? A ver, piensa un momento. Si Dios te permitiría un deseo, ¿qué le pedirías a Dios? En otras palabras, ¿cuál es el anhelo más grande que tú sientes en tu corazón esta mañana? Si vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, del versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo contesta esa pregunta. Pablo dice, todas las ventajas que yo he tenido en la vida, ahora las considero basura, por algo mucho más excelente, que es conocer a Cristo. Y lo que yo anhelo, dice Pablo, más que cualquier otra cosa, yo anhelo conocer a Cristo y ser conformado a su imagen. Ahora uno se preguntaría, ¿qué hay en Cristo que lleva al apóstol Pablo a hacer de Cristo su mayor anhelo? Se supone que si para Pablo el mayor anhelo era conocer a Cristo, Cristo debe ser alguien espectacular. Y aquí en esta carta a los Colosenses, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. La semana pasada estudiaron versículos 15 al versículo 17 de Colosenses 1. Y el tema ahí es la gloria del Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, la gloria del Verbo eterno. Pero ahora esta mañana, versículos 18 al 20, es la gloria del Verbo encarnado, el que llamamos el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo aquí menciona tres cosas que sintetizan la gloria de Cristo. En primer lugar, versículo 18, el apóstol Pablo dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Versículo 19, la segunda gloria de Cristo es que en Cristo está la totalidad de Dios en forma humana. Y la tercera cosa que dice de Cristo en versículo 20 es que el plan de Dios el Padre es reconciliar consigo todas las cosas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo será un día reconciliado con Dios a través de Cristo. Por eso conocer a Cristo debe ser el anhelo más ferviente de cada corazón. Y esta mañana vamos a explorar este concepto de la gloria de Cristo como el Dios eterno. Y espero que esto nos anime y también nos desafíe como creyentes. Pero vamos a cambiar un poco el orden para ver si lo podemos presentar de otra. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Lamentablemente, estamos viviendo en tiempos en que la iglesia evangélica es llamada a tener muy en alto la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada vez más en libros teológicos, en ponencias teológicas que pueden escuchar en internet, van a encontrar una tendencia
aún en sectores que se llaman evangélicos, una tendencia a minimizar a nuestro Salvador. Y una manera de saber cuándo lo están menospreciando es prestando atención al nombre que usan. El nombre completo de nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Pero van a encontrar hoy en día, hay muchos sectores que hablan de Jesús. Nada más. Jesús. Nada de Cristo, menos el Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a una tendencia en el mundo teológico a minimizar la divinidad de nuestro Salvador y afirmar que era un simple judío del primer siglo que confrontó a las autoridades judías y romanas y al final pagó el precio y murió en la cruz. Este es el concepto que hoy en día en el mundo teológico se está tratando de promocionar. Y es muy importante que nosotros como iglesia evangélica enfaticemos, Jesús no es un simple judío del primer siglo. El apóstol Pablo dice, agradó al Padre que en ese Jesús de Nazaret habitase toda plenitud. Ahora, si esta mañana estás usando una Biblia diferente a la Reina Valera, podías notar que la palabra Padre no está en tu versión, en versículo 19. Porque la realidad es que en el texto original, Pablo no expresa el término Padre. Lo que Pablo escribió fue lo siguiente, por cuanto le agradó que en él habitase toda plenitud. Le agradó. Ahora Pablo no dice quién. La Reina Valera suple la palabra Padre para que se deje entender lo que Pablo está diciendo. Y la Reina Valera tiene la razón. Porque en versículo 20 el pensamiento continúa y es claro que el apóstol Pablo está hablando de Dios el Padre. Versículo 20 dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo, con Dios el Padre, todas las cosas. Así que la persona que está actuando aquí es Dios el Padre. Por eso la Reina Valera acierta cuando introduce la palabra Padre y traduce por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Ahora, noten otro detalle, Pablo no explica de qué plenitud se trata. Podemos hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo Pablo? Que en él habitase toda plenitud, pero ¿plenitud de qué? Bueno, la respuesta está en capítulo 2, el versículo 9. Ya la Biblia, por lo general, siempre se explica a sí misma. Así que si miramos Colosenses 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claramente es lo que Pablo tiene en mente también en capítulo 1, versículo 19. Toda la plenitud de la deidad. Noten el término toda. En Cristo no tenemos solo una parte de la deidad. Cristo no es una suerte de Dios con D minúscula, como dicen los testigos de Jehová. No, en Él habita toda la plenitud. Parece redundancia, ¿no es cierto? Ahora, es importante, hermanos, entender bien lo que la Biblia está diciendo aquí, porque yo temo que muchos de nosotros tenemos un concepto un poco equivocado, y entiendo por qué nos equivocamos, pero creo que muchos de nosotros, cuando pensamos en la encarnación, lo que pensamos es que en cierta manera Dios se limitó al encarnarse. Que hubo una suerte de minimización en Dios, pensando que un ser humano jamás puede contener toda la deidad.
Así que para que toda la deidad habite en el Señor Jesús, algo de Dios habrá tenido que dejar de lado. Y algunas personas dicen, bueno, ¿Cristo era omnipresente? Claro que no. Entonces parece que no es toda la deidad. ¿Es Cristo omnipotente? Bueno, a veces quedaba dormido en la barca, en la tormenta. Tenía hambre. No parece omnipotente. ¿Qué de la omnisciencia? ¿Era Cristo omnisciente? Él mismo dijo, hablando de la segunda venida, los ángeles y el Hijo del Hombre no saben la fecha y la hora de la segunda venida. ¿Cómo manejamos esto entonces? Lo que tenemos que entender es lo siguiente. A ver si escuchamos esto para tener una doctrina correcta. En la encarnación, cuando Dios, el eterno Hijo de Dios, se encarnó, no hubo una reducción, sino una ampliación. Es decir, el Verbo que se encarnó, el Verbo no perdió nada. No perdió su omnipresencia, no perdió la omnipotencia, no perdió la omnisciencia, etc. Lo que pasó en la encarnación es que hubo un añadido, no una reducción, un añadido a la naturaleza divina del Verbo. Él añadió, sumó la naturaleza humana. Así que nunca pensemos que la encarnación es una suerte de limitación. No, para nada. Fue un agregado. Agregó a su naturaleza divina una naturaleza humana. La naturaleza divina quedó totalmente intacta. Por eso afirmamos que en el Señor Jesucristo tenemos una persona con dos naturalezas. Yo sé que es complicado, ¿no? Una persona con dos naturalezas. Naturaleza divina, plenamente Dios, y naturaleza humana, plenamente humano. ¿Ok? Así que tratemos de grabar eso en nuestras mentes. La encarnación no fue una reducción de Dios, sino una ampliación. Añadió la naturaleza divina. Humana, a la divina. Pero, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que nuestros ojos humanos no pueden ver la naturaleza divina en Cristo. Ahí estaba, todo el tiempo estaba, la totalidad de la naturaleza divina, pero los ojos humanos no lo pueden ver. El apóstol Juan, en Juan 1, versículo 14, él da testimonio del impacto en su vida de pasar 3 años con el Señor Jesús. Juan escribió, en él vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria. Pero claro, no todos vieron esa gloria. Piensen, hermanos, los soldados romanos ¿habrían crucificado a Cristo de ver su gloria y saber que Él era el eterno Dios? Jamás lo hubieran crucificado, ¿no es cierto? O el Sanedrín judío, ¿habrían denunciado a Jesucristo de blasfemia cuando Él reclamó ser Dios? No, le hubieran adorado, ¿no es cierto? Pero ojos humanos no podían ver la naturaleza divina. Pero en un momento dado, si nos acordamos los evangelios, 3 discípulos vieron algo más de lo que normalmente se podía ver de la gloria de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan? El monte de la transfiguración. De repente, el cuerpo de Cristo fue transformado. Y Pedro, Juan y Santiago vieron un resplandor
Por un momento, Dios el Padre les permitió ver la gloria del eterno Logos en Jesús de Nazaret. Pero fue momentáneo. Como decir, no juzguen a Jesucristo por apariencias, porque en Él hay algo mucho más profundo que los ojos humanos pueden ver. Y por eso el apóstol Pablo llegó a la conclusión de que lo que él más quería que cualquier otra cosa en la tierra era conocer más a este gran Señor Jesucristo. Y esta mañana, si somos creyentes, espero que todos tengamos algo de ese anhelo, un sentir que todavía no conozco mucho del Señor Jesús. Hay aspectos de su persona, su carácter, su naturaleza que simplemente desconozco, no entiendo. Y el mayor anhelo que todos debemos tener es poco a poco llegar a conocer más la gloria del Señor Jesús. Así que en primer lugar, la gloria de Cristo es el Dios encarnado. Pero en segundo lugar, volviendo al versículo 18, Cristo es la cabeza de la iglesia. Lean conmigo versículo 18. Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, aquí tenemos un gran misterio, ¿no es cierto? Porque hace 2000 años, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? ¿A dónde fue el cuerpo de Cristo? Fue llevado por las nubes al cielo, ¿no es cierto? ¿Dónde está ahora el cuerpo humano de Cristo? Está a la diestra del Padre. ¿Y por qué Pablo dice aquí que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Versículo 18. Bueno, claramente el apóstol Pablo está hablando en forma metafórica. Es una figura literaria. El cuerpo de Cristo literalmente está en el cielo. Pero la iglesia, tú y yo, si somos creyentes esta mañana, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia? Bueno, para ayudarte a entender esto, usemos esta analogía. Quiero que todos pensemos un momento esta mañana de cuándo te despertaste hoy. ¿A qué hora te despertaste? ¿Estabas en la cama durmiendo y de repente el despertador sonó o tu mismo cuerpo despertó por sí solo y de repente estabas despierto, ¿no es cierto? Ahí en la cama, no sé, las 6, las 5, las 7 de la mañana, ¿a qué hora sería? Ahora, aquí está la pregunta. El momento que despertaste, ¿qué hiciste? Piensa, ¿qué hiciste esta mañana? Cuando despertaste. Me imagino que todos hicimos cosas diferentes, ¿no es cierto? Algunos se despertaron y fueron al baño. ¿No es cierto? Algunos, supongo. Otros se despertaron y se vistieron. Algunos quizá se despertaron y despertaron a otra persona en tu casa. O quizás despertaste y te levantaste para preparar el desayuno. Todos hicimos algo diferente. Ahora aquí está lo interesante. ¿Quién decidió lo que hiciste al despertar? ¿Quién decidió? ¿O qué decidió? Tu cabeza, ¿no es cierto? Tu mente, tu cerebro. Porque el cuerpo responde a la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza. ¿Qué significa eso? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, autoridad. Tu cuerpo se levantó y fue al baño o hizo el desayuno. ¿Por qué? Porque tu mente tiene autoridad sobre tu cuerpo, ¿no es cierto? Tu cuerpo responde a tu mente.
Tu mente tiene autoridad, ordena al cuerpo a hacer lo que la mente quiere que haga. En segundo lugar, la cabeza o la mente da dirección al cuerpo. Le indica qué hacer, por dónde ir, le da motivación, le da órdenes para actuar. Ahora, si eso es cierto de nuestros cuerpos, hay que pensar qué implicancias tiene esto para la vida cristiana. Antes de pensar eso, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se desconecta del cerebro? Hay personas que por accidente sufren una lesión en la columna vertebral y ya las órdenes no pasan de la cabeza al cuerpo. O podría ser que nacieron con algún problema congénito. Cuando el cuerpo está desconectado de la cabeza, el resultado es parálisis. Lamentablemente, hay muchos creyentes paralizados. Hay iglesias paralizadas. Yo amo mucho mi país, amo las iglesias en mi país, pero tengo que reconocer que hay iglesias en Inglaterra paralizadas. Hay una desconexión entre los miembros de la iglesia y la cabeza que es Cristo. Y pasan meses y años y el cuerpo simplemente no actúa, no reacciona. Han perdido contacto con la cabeza. Y eso es muy, muy triste. Ahora, noten aquí en versículo 18, el apóstol Pablo explica por qué Cristo es cabeza de la iglesia. Esto no es una coincidencia, no es algo al azar. Hay ciertas razones por la cual Cristo tiene autoridad y Cristo da dirección a la iglesia. ¿Cuáles son? En primer lugar, dice Pablo, versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia porque Él es el principio. ¿Pueden ver esa palabra en versículo 18? El que es el principio. Esta palabra tiene dos sentidos. Un sentido es inicio. Primero en tiempo. ¿Ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? En el principio era el Verbo. Así que Cristo, el Verbo encarnado, es desde el inicio. Él antecede todo. Él antecede nuestra vida personal. Él antecede la vida aquí en la tierra. Él antecede la creación de los ángeles. Él antecede a Satanás mismo. Él es el principio. Por eso tiene derecho de ser la cabeza de la iglesia. Pero esta palabra principio tiene otro sentido. No tanto temporal, sino cualitativo. Él es el principal. Habrán visto en el desfile militar. Están todos los soldados marchando en orden. Pero alguien va adelante, ¿no es cierto? El que va adelante es el principal. Y la Biblia dice que Cristo es el que va adelante. Él tiene mayor rango. En toda la fila de creyentes y seres humanos y ángeles y demonios y Satanás, el que va delante de todos es Cristo. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. La segunda razón que Pablo da aquí es que Cristo también es el primogénito de entre los muertos. Ahora, algunos dicen, pero pastor, espera un momento. Yo pensé que en el Antiguo Testamento algunas personas resucitaron. Y es cierto. Hubo personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. En los Evangelios.
Cristo mismo resucitó a Lázaro, resucitó la hija de la viuda de Naín, resucitó la hijita de ese hombre de importancia. Pero todos esos casos, lo que pasó fue que la persona que resucitó era exactamente la misma persona que había muerto, el mismo cuerpo. Y resucitaron para vivir unos años más y luego murieron. El primero que resucitó para nunca más morir fue el Señor Jesús. El primero que resucitó con un cuerpo glorificado fue el Señor Jesús. Y porque Él es el primogénito de entre los muertos, Él es la cabeza de la iglesia. Pero miren lo que Pablo dice al fin del versículo 18. Hay una razón adicional. Cristo es la cabeza, Cristo es el principio, Cristo es el primogénito de entre los muertos por una razón: para que en todo Él tenga la preeminencia. Esto es lo que Dios el Padre quiere. Dios el Padre quiere que Cristo sea preeminente en todo. Y por eso Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora aquí, hermanos, hay una lección práctica muy importante que debemos que tomar en cuenta. Porque la triste verdad es que todos nosotros a veces nos desconectamos de la cabeza. No debe ser así, pero muchas veces lo hacemos. ¿Y por qué nos desconectamos de la cabeza? Porque francamente yo quiero tener la preeminencia. Hay personas que cuando le compartes el Evangelio, la persona quizás entiende el Evangelio, pero muchas veces dicen: bueno, pastor, ya más adelante me voy a entregar al Señor. Dicen: porque soy joven todavía, yo quiero disfrutar la vida. Más adelante me voy a entregar al Señor. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo: no quiero entregarme al Señor ahora, porque no quiero que Él tenga la preeminencia. Yo quiero tener la preeminencia. Es mi vida. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero y nadie me va a mandar a mí. Esa es la realidad. Y muchas veces, aún como creyentes, caemos en esa trampa. Cuando queremos hacer algo que Dios no quiere que hagamos, hay una lucha espiritual. ¿Quién va a tener la preeminencia? ¿Quién manda en nuestras vidas? Y la triste realidad es que muchas veces, como creyentes, queremos tener el control nosotros y no queremos someternos al Señor Jesús. Y es totalmente ilógico hacerlo. Totalmente ilógico. ¿Por qué? Bueno, piensa un momento. ¿Quién tendrá mejor criterio? ¿El Señor Jesús o tú? Bueno, ¿quién ha vivido más tiempo? ¿Quién tiene más experiencia en la vida? ¿Quién nos conoce perfectamente? Hermanos, si tú piensas que tú te conoces mejor que Cristo te conoce, estás muy engañado. Si tú piensas que yo tengo un mejor criterio, yo sé lo que me conviene, más que Cristo, estamos muy equivocados. Y cada vez que yo quiero tener la preeminencia, me daño a mí mismo. Siempre, siempre me daño a mí mismo. Y no nos conviene eso. No nos conviene. Lo más saludable como creyentes es dejar que Cristo sea la cabeza.
Dejar que Él ordene nuestras vidas. Porque escuchen bien, Él nunca, jamás va a ordenar algo para tu daño, jamás. Pero muchas veces yo me daño a mí mismo escogiendo lo que yo quiero hacer. Todos los errores y sufrimientos en mi vida vienen de esos momentos que yo quiero tener la preeminencia y me daño a mí mismo. Y Dios no quiere eso. Él nos ama. Él ha establecido que Cristo sea la cabeza. Y si como creyentes nos sometemos al Señor, Él siempre, siempre hará lo mejor para nosotros, siempre. Cualquier otro pensamiento es un engaño de Satanás, que engañó a Adán y Eva pensando, come del fruto prohibido, va a ser para tu bien, dice Satanás. Hundió la raza humana. Así que, hermanos, esta mañana, cuán importante es conocer bien al Señor Jesús. Cuán importante es entender por qué Él ordena en nuestras vidas. No es un simple judío de hace 2000 años. Él es el Señor, creador de los cielos y la tierra. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nos va bien cuando nos sometemos a Él. Nos va mal cuando no nos sometemos a Él. Por eso es tan importante que como creyentes buscamos conocer más y más al Señor Jesús. Así que en primer lugar, la gloria de Cristo es, Él es el Dios encarnado. En segundo lugar, la gloria de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, manda, ordena, dirige la iglesia. Y en tercer lugar, versículo 20, este tremendo Señor Jesús es el instrumento para la reconciliación cósmica. Cósmica. Miren versículo 20. El plan del Padre, lo que agrada al Padre es, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, que unas cuantas cosas, dice Pablo ahí, algunas cosas, la mayoría de las cosas, todas las cosas. Pero Pablo, ¿qué cosas? Y Pablo contesta, las cosas que están en la tierra. Y aquí la tierra significa todo el mundo material. Y también las cosas que están en los cielos. ¿Qué cosa está en los cielos? Los ángeles, los demonios, Satanás, habitan los lugares celestiales. Y el plan de Dios el Padre es reconciliar consigo mismo todas las cosas a través de este tremendo Señor Jesucristo. Ahora, este elemento de reconciliación tiene dos aspectos. En primer lugar, el aspecto personal. ¿Qué es lo que el pecado ha traído a toda la existencia? Una palabra: desorden. El pecado ha desordenado todo. Cuando Dios creó los ángeles y creó la tierra, el plan de Dios era que todo gire alrededor de Cristo en una hermosa armonía que traiga paz y bienestar y prosperidad para el mundo espiritual y el mundo material. Ese fue el plan de Dios. Pero Satanás entra a tallar. Y el pecado, la rebeldía contra Dios, genera desorden. La guerra en Gaza, las masacres en el Líbano, es parte de este desorden. La situación en Sudán, catastrófica, de esa guerra civil, es parte de este desorden. La crisis política del Perú
es parte de este desorden. La extorsión y la corrupción en los cupos, los asesinatos en Trujillo, todo es parte de este desorden. ¿Y que Dios va a dejar que todo esto siga así? No, para nada. Dios tiene paciencia. Pero va a llegar un día que Dios va a decir, alto, vamos a ordenar todo. Y lo va a hacer a través del Señor Jesús. Ahora, esta reconciliación empieza a título personal, Cuando un ser humano, escuchando el Evangelio y escuchando su conciencia, reconoce que hay desorden en mi vida. Mi vida anda desordenada por mi pecado, porque Cristo no es la cabeza. Y si yo en ese momento de lucidez espiritual voy al Señor Jesús y le pido perdón por tanto desorden y pido que Él me salve y me reconcilie con Dios, el ser humano tiene esta increíble experiencia de sentir que Dios es su Padre, que lo ama, que lo ha perdonado, que tiene paz con Dios ahora. Su conciencia es limpia, disfruta un tremendo solaz interior. Ahí empieza la reconciliación personal del pecador con Dios. Pero Pablo aquí está hablando de algo mucho más grande que simplemente la reconciliación personal. Así que la pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con todos aquellos que rehúsan reconocer este desorden? Que insisten en rebelarse contra Dios y no quieren someterse al Señor Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿Será que Dios va a perder al final? Pobre Dios que pierde porque la gran mayoría no quiere escuchar el Evangelio. No, hermanos, eso no va a pasar. Dios el Padre va a reconciliar a las buenas o a las malas. Absolutamente todo. Cristo al final va a ganar. Cristo va a ganar. Sobre el pecado, el mundo, los demonios, Satanás, Cristo va a ganar y Cristo va a poner todo en su orden, aunque no lo quieran. Así que saca de tu mente este concepto de Satanás y los demonios y los pecadores por toda la eternidad rebelándose contra Dios y maldiciendo a Dios. No, hermanos, no va a ser así, te aseguro, no va a ser así. No sé cómo lo va a hacer el Señor, no sé cómo. Pero aún aquellos que rehúsan aceptar el Evangelio, al final van a ser conquistados contra su voluntad, en tal manera que van a reconocer Cristo es el Señor. Y van a doblar rodillas. No serán salvos, ojo, no van a ser salvos. Pero tendrán que doblar rodillas y reconocer Cristo es el Señor, Él ganó, yo perdí. Satanás va a reconocer eso. Va a haber paz universal. Es la verdad, hermanos, lo que Pablo enseña aquí. Paz universal. Así que esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos estamos vinculando con este tremendo Señor Jesucristo? Espero que lo que hemos comentado esta mañana ya empiece a abrir tu mente en algo a que Cristo es espectacular. Espectacular. Él va a ganar. Nos conviene someternos a Él. Y esta mañana yo quiero animarte a pensar y preguntarte, ¿te has rendido al Señor Jesús? ¿Has reconocido el desorden en tu vida? Porque tú insistes en hacer lo que quieres y simplemente desordenas tu vida y la vida de la gente que te rodea. ¿Por qué no reconocerlo y rendirte al Señor?
antes que sea demasiado tarde. Por favor, no pienses que le vas a ganar a Dios. Es una tontería pensar eso. Nadie le gana a Dios, nadie. Es sumamente sensato rendirte al Señor Jesús. Y si esta mañana somos creyentes, la pregunta es, ¿estás queriendo conocer más y más al Señor? ¿Es este tu mayor anhelo? Porque hay preguntas aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se encarnó? ¿Cómo fue la vida de el Dios encarnado? Y una pregunta muy importante, ¿cómo va a ganar al final? Estos meses en Inglaterra me he deleitado cantando los himnos antiguos, que no cantamos aquí. Cuando yo prediqué en mi iglesia hace 2 o 3 semanas, aproveché a escoger los himnos y escogí uno de mis himnos favoritos, que tiene una hermosa melodía de Irlanda, pero una melodía que simplemente resalta la profundidad de las palabras de este himno. No tengo tiempo para traducir todo el himno, pero voy a traducir las últimas 2 de 5 estrofas, que tiene que ver con este tema de cómo Cristo va a ganar. Escuchen una traducción al español de este himno. No podría contarte cómo Él va a ganar a las naciones, cómo reclamará su herencia terrenal, cómo satisfará las necesidades y aspiraciones de gente del oriente, gente del occidente, los pecadores y los sabios. Pero esto sí sé, que todo ser humano va a ver su gloria. Y Él recogerá la cosecha que sembró. Y un día de alegría, el sol brillará en su esplendor, cuando Él, el Salvador del mundo, sea conocido. No podría contarte cómo todas las naciones un día adorarán, cuando a sus órdenes todas las tormentas terrenales se aquietarán. ¿Y quién podrá contar cuán grande será la alegría cuando los corazones de todas las personas sean llenas de amor? Pero esto sí sé, que los cielos temblarán de gozo y millones de voces cantarán, y el cielo responderá a la tierra y la tierra responderá a los cielos, cuando por fin el Rey del mundo sea reconocido universalmente. Hermanos, qué mejor cosa que desear que conocer más y más este gran Rey que un día va a conquistar absolutamente todo. Cualquier otro deseo es sumamente superficial en comparación con conocer a aquel que le agradó al Padre, que en Él habite la totalidad de la deidad, la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que un día va a poner orden en todo el universo. Él es alguien que vale la pena conocer. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por estos pensamientos tan profundos que el Espíritu Santo colocó en la mente de Pablo, y ahora 2000 años después podemos meditar, reflexionar. Ahora entendemos, Padre, la locura de que yo quiera tener la preeminencia, la locura de rebelarme contra el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia. Danos, Señor, esa cordura espiritual de someternos al Señor para que nos vaya bien en esta vida. Y Padre, pedimos que por tu Espíritu nos des un anhelo de conocer al Señor Jesús más y más,
estudiando tu palabra, meditando en la Biblia, pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, que veamos en Cristo la gloria del unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.